Ya. Retomando un poquito la pregunta que hacía mi compañera, si bien no se sabe, digamos, qué empresas y todo, ¿cuándo se detectó que la ministra estaba haciendo esos pagos hacia la empresa sin cumplir con el mecanismo? Y la segunda pregunta es para el nuevo ministro. Usted fue financista del partido Movimiento Semilla, según una investigación, con $44,000. ¿Podría ampliar de dónde vinieron esos $44,000 y si únicamente fueron esos $44,000 o hubo más financiamiento? Para aclarar. Gracias. Gracias. Sobre la segunda pregunta, empezaría por decir que, un poco como ya señalaba el señor presidente acerca de Batecompras, lo mismo sucede en el caso de estos fondos, porque son fondos perfectamente trazables por el sistema bancario. Entonces, si quisiéramos saber de dónde vienen, ahí están, es cuestión de preguntar a la IDE, pero lo puedo contestar yo. Esos son fondos de mi fondo de retiro personal. Tomé los fondos para darlos en préstamo al partido. Los fondos fueron repagados según el plazo estipulado y esa deuda pues se liquidó y ahí no hay ningún ilícito ni sospechoso ni mucho menos. Es una transacción que quedó completamente documentada en todos los órdenes, jurídico, financiero, y que es absolutamente transparente. ¿Y fueron $44,000, sí. Y sobre la primera pregunta, sencillamente nosotros hacemos precisamente como tenemos este mecanismo, hacemos un monitoreo sobre los pagos que se van realizando para chequear que efectivamente está implementándose ese mecanismo, y ahí fue donde nos dimos cuenta de que había pagos que no correspondían. ¿Cuándo se hizo el monitoreo, presidente? ¿Perdón? ¿Cuándo se hizo el monitoreo? ¿Cuándo se hizo el monitoreo? La semana, ¿hoy qué día es? Hoy es lunes, estuvimos haciendo el monitoreo durante un par de días de la semana pasada, ahí fue donde nos dimos cuenta. Muy bien, por último recibimos a Rodrigo Pérez del Diario de Centroamérica. Sí, muy buenas tardes, presidente. La exministra de la Vega fue, digamos, de los funcionarios de su gobierno que más denuncias por corrupción presentó dentro del CIP. Ahora que ella ya no está, ¿qué va a pasar con esas denuncias? ¿Quién les da seguimiento? ¿Siguen teniendo validez legal? ¿Cómo queda esa situación? Mire, el trabajo contra la corrupción en este gobierno va a seguir de manera clarísima. Esas denuncias pues tienen su vigencia. El ministro, a medida que vaya avanzando en su trabajo, en donde encuentre que es necesario, presentará denuncias como las que se han presentado por los distintos ministros. Recuérdense que nosotros lo que estamos haciendo es que tenemos un portal de denuncias en el portal de la Comisión contra la Corrupción. Ahí pueden ir encontrando ustedes todas las denuncias que van siendo hechas por las distintas instituciones del Estado, y donde se le puede dar, no es una lista muerta, es una lista en donde se va alimentando a medida que hay algún tipo de avance en la gestión de esta denuncia, o se va aclarando el tema, o va entrando a otro nivel de proceso, de manera que es una lista viva, así que ahí pueden consultar todas las denuncias que van a ir saliendo. Perdón, pero no pierde, digamos que no pierde vigencia ni legalidad estas denuncias que ya se hicieron. No, de ninguna manera. Buenas tardes. La pregunta es, ¿usted tiene el dato de a cuánto asciende la cantidad que pagó la exministra de Comunicaciones a esta empresa constructora? O si nos puede ampliar un poquito más el detalle, teniendo en cuenta que la semana pasada la ministra también estuvo en algunas reuniones con una empresa constructora que llevaba el paso a desnivel de la zona 11 y también de la avenida Petapa. Entonces, para que nos pueda aclarar, porque algunas personas piensan que es por esa empresa. Gracias. No tiene ninguna relación los dos casos, son dos casos que son completamente separados. Bien, recibimos ahora a Giovanna García del periódico Investiga. Buenas tardes, presidente. La pregunta es, ¿cuáles fueron las empresas a las que la ministra habría beneficiado saltándose el mecanismo que usted estableció? ¿Y cuál es si el mecanismo ya establecido fue roto? ¿Cuáles van a ser las sanciones o acciones del gobierno contra esta funcionaria que pues incumplió una política establecida, verdad? Mire, la sanción es el no haber cumplido con una estructura de pagos acordada que había sido establecida, condujo a la pérdida de confianza, porque sobre todo siendo un ejercicio en donde había
entre el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comunicaciones y la Presidencia un trabajo para alcanzar acuerdo alrededor de esto. Al no respetarse el acuerdo, se rompe la confianza, y la sanción ha sido precisamente que pues hemos tenido que removerla y nombrar a una persona en su lugar. Y los nombres y los montos están todos ustedes pueden ir a Guatecompras, a los portales, ahí están todos los pagos que se han hecho por el Ministerio de Comunicaciones en los últimos tiempos, ahí tienen la información. Esta pérdida de confianza hacia la exministra ahora también va a ser hacia las empresas, porque pues estas empresas de cierta forma también sabían del mecanismo nuevo y de alguna forma pues recibieron estos pagos, ¿no? Las empresas no eran suscriptoras del mecanismo. El mecanismo es un mecanismo interno del gobierno, de manera que las empresas no formaban parte de ese mecanismo y no participaban. A las empresas se les asignaban los pagos. Aquí hubo empresas que se les asignaron otros pagos que no habían sido autorizados. Presidente, buenas tardes. Ministro, bienvenido. Un poco hablando acerca de esas oposiciones que rápidamente se presentan ante nombramientos, ¿qué opinión le merece, presidente, que incluso la Comisión del Congreso encargada de Comunicaciones ya ha emitido un comunicado de prensa en donde esta comisión asegura, o más bien dicho, se muestran inconformes ante este nombramiento, ya que según ellos, el ministro, con todo respeto, según ellos, carece de experiencia para poder desempeñar este cargo y también, según indican, está sujeto a una investigación por un presunto delito de lavado de dinero? ¿Qué es lo que se puede hablar acerca de este respecto? Y por último, una segunda pregunta para usted, mandatario, acerca de los gobernadores que aún resta por nombrar, si se pudiera hablar un poco acerca de cuándo podrían darse estos nuevos nombramientos que restan por oficializar. Bueno, sobre la primera, la verdad habría que preguntarle a la comisión, porque entiendo que el presidente de la comisión salió distanciándose de la declaración, diciendo que él no la había avalado, etcétera. De manera que creo que la declaración es poco seria en todos sus aspectos, de manera que no tiene sentido ni siquiera entrar a considerarla. Y sobre los gobernadores, estamos en el curso de esta semana terminando el análisis para poder hacer los nombramientos correspondientes. Muchísimas gracias por la información, señor presidente, y también al señor ministro. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. De esta manera damos por concluida la conferencia de prensa. Los dos. Se realiza en este momento la fotografía oficial. Presenciamos en el momento el egreso del señor presidente de la República de Guatemala, el doctor Bernardo Arevalo. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.